Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver un problema de valor inicial que involucra una ecuación diferencial lineal de primer orden. Resolveremos la ecuación diferencial usando un factor integrador. El primer paso es asegurarse de que la ecuación diferencial esté en la forma correcta, donde se da la forma correcta aquí, donde tenemos d de t más p de t veces si es igual a f de t. Al comparar esta forma con la ecuación diferencial dada, observe cómo la ecuación no está en la forma correcta. Este término es la función de t veces y. Debe restar esto en ambos lados para que esté en el mismo lado que d de t. Entonces, la ecuación diferencial dada se puede escribir en forma de d de t. Y luego para la fracción, para que sea más obvio que es una función de t veces y, escribamos esto como menos 1 sobre la cantidad t más 1 por i. Y luego es igual a 4t al cuadrado más 4t. Así que de nuevo tenemos d de t. Aquí tenemos una función de t veces, y es igual a la función de t. El segundo paso es encontrar el factor integrador, que es mu de t, es igual a e elevado a la potencia de la integral de p de t de t. Observe que p de t es negativo sobre la cantidad t más 1. Entonces el factor integrante mu de t es igual. 2e elevado a la potencia de la integral del negativo dividido por la cantidad t más 1 de t. Esto nos dará e elevado al poder de registro natural negativo. Valor absoluto de la cantidad t más 1. También podemos pensar en esto como negativo una vez más que el registro natural. Entonces, para el siguiente paso, aplicaremos la propiedad de poder de los logaritmos y mueva este negativo a la posición de exponente de la cantidad t más 1. Así que aquí habríamos elevado al poder del valor absoluto de registro natural de la cantidad t más 1. Elevado al poder de 1 negativo. A partir de aquí, dado que tenemos la base aquí, y el exponente es log natural o log base e, esto se simplifica al valor absoluto de la cantidad t plus 1 elevado al poder del negativo. Y debido a que se nos dice que t es mayor que 1 negativo, podemos soltar el valor absoluto. Y para que el exponente sea positivo, podemos escribir esto como 1 dividido por la cantidad t más 1. Entonces el factor integrador es mu de t es igual a 1 dividido por la cantidad t más 1. Pasa 3. Multiplicamos ambos lados de la ecuación diferencial de esta forma por el factor integrador. Entonces tendremos mu de t, que es 1 sobre la cantidad t más 1 vez d de t. Menos 1 sobre la cantidad t más 1, multiplicado por mu de t. Que es 1 sobre la cantidad t más 1 vez y es igual. 1 sobre la cantidad t más 1 vez. Avancemos y factoricemos 4t al cuadrado más 4t. Eso sería 4t veces la cantidad t más 1, y ahora simplificaremos. Entonces tenemos 1 sobre la cantidad t más 1 d de t. Menos 1 más, aquí tendríamos la cantidad t más 1 al cuadrado por y es igual a. En el lado derecho, observe cómo t más 1 dividido entre t más 1 se simplificaría a 1. Entonces el lado derecho se simplifica a 4t. Para el paso 4, este lado izquierdo ahora es igual a la derivada del producto de mu de t. Entonces este lado izquierdo es igual a la derivada con respecto a t de mu de t, que es 1 dividido por la cantidad t más 1 por i. 1 times y. Por supuesto que podemos verificar esto. Para encontrar esta derivada, aplicaríamos la regla del producto, donde tendríamos la primera función, 1 dividida por la cantidad t más 1 vez la derivada de la segunda función, que es d de t, más la segunda función, que es y multiplicada por la derivada de la primera función, que es 1 dividida por la cantidad t más 1, que es negativa dividida por la cantidad t más 1 al cuadrado. Entonces, el último paso para encontrar la solución general es integrar ambos lados de la ecuación y luego resolver para i. Una vez que encontremos la solución general, podemos usar la condición inicial y de 1 es igual a 5 para encontrar la constante de integración, lo que nos dará la solución particular para el problema del valor inicial. Integrando ambos lados, tendremos la integral de la derivada con respecto a t de 1 dividida por la cantidad t más 1 veces i de t. Es igual a la integral de 4t de t. Integremos en la próxima diapositiva. En el lado izquierdo, la integral y la derivada se deshacen entre sí y, por lo tanto, solo nos queda el dividido por la cantidad t más 1 por i.
tendríamos una constante de integración, pero incluiremos eso a la derecha con la constante de integración de esta integral aquí. Entonces tendremos iguales. La integral de 4t con respecto a t sería 4 veces t al cuadrado dividido por 2, que sería 2t al cuadrado, y luego más c. Ahora para resolver y, multiplicaríamos ambos lados de la ecuación por la cantidad de más 1. Observe que en el lado izquierdo, estos factores se simplifican a 1. Entonces nos quedamos con y, hoy de t es igual. En el lado derecho, tendríamos 2t al cuadrado por la cantidad de más 1 más c. Veces la cantidad de más 1. Entonces esta sería la solución general a la ecuación diferencial. Queremos encontrar una solución particular usando la condición inicial y de 1 igual a 5. Así que sustituiremos 1 por t, y estableceremos y de t igual a 5, lo que nos permitirá encontrar c, la constante de integración. Entonces, realizando la sustitución, tendríamos la ecuación 5 es igual a 2 multiplicado por la cantidad 1 al cuadrado multiplicado por la cantidad 1 más 1. Más c multiplicado por la cantidad 1 más 1. Simplificando, tenemos 5 iguales. Aquí tendremos 2 veces 1 por 2, eso es 4. Además, aquí tendríamos 2c. Restando 4 en ambos lados, tendríamos 1 igual a 2c. Dividiendo ambos lados por 2, tendríamos c es igual a 1 2. Sustituyendo c es igual a 1 2 en la solución general, tendríamos y de t es igual a 2t al cuadrado por la cantidad de más 1. Más 1 2 veces la cantidad de más 1. Observe cómo estos dos productos contienen un factor común de t más 1. Sigamos adelante y factoricemos el factor común de t más 1. Entonces tendríamos que y de t es igual a la cantidad t más 1 vez la cantidad 2t al cuadrado más 1 2. Avancemos y dejemos la solución particular en este formulario aquí. Volviendo a nuestra primera diapositiva, la solución particular al problema del valor inicial es, y de t es igual a la cantidad de más 1. Multiplicado por la cantidad 2t al cuadrado más 1 2. Espero que hayas encontrado esto útil.